Bueno, Carlos, empezamos con el tema. ¿De dónde viene el término patrocinios o de dónde viene la actividad de los patrocinios? ¿Tienes antecedentes históricos de esto? Mira, sin tratar de ser un maestro de historia, ni mucho menos, lo más antiguo que yo he podido localizar se remonta a la época de las Olimpiadas en Grecia. Fíjate que en aquella época, pues obviamente había que traer a los atletas de los diferentes lugares de Grecia. Entonces, ¿No? pues había que pagarles los traslados, había que pagar las arenas donde se llevaban a cabo los juegos, había que hospedar a los atletas porque esto duraba varios días, había que alimentarlos. Entonces, pues solamente la gente que tenía capacidad económica era la que solventaba todo esto. Entonces, de ahí podríamos decir que ahí es donde empieza ya de una manera importante ligado el patrocinio justamente con los deportes o los deportistas. Claro, ahí estamos viendo que es una manera de poder financiar una actividad de entretenimiento, ¿no? Y yo creo que es un antecedente bastante válido. ¿Con qué seguimos, Carlos? ¿Qué es lo que crees tú que tengamos seguido a este antecedente? Más adelante, si nos remontamos hacia la antigua Roma, con la época de los gladiadores, fíjate que cada uno de los césares, celadores y de la gente que tenía capacidad económica, pues tenía su grupo o su escuela de gladiadores. Ahí se les entrenaba, se les preparaba, también se les daba alimentos. Evidentemente también había una posibilidad de que cuando gladiador vencía y lograba tener una posición mucho más, que vencía a todos los rivales, se le daba la oportunidad de ser libre. Sí, Y ahí, en esta libertad, el patrocinador, por eso ahí nace la palabra patrocinio, era el patricio, le daba la oportunidad cuando salía un gladiador vencedor y que se volvía libre, el, el patrono, el patronus, lo que hacía era permitir que este sujeto que era libre, él le podía financiar y lo podía avalar como parte de una persona libre y ser ciudadano romano. de ahí viene el término, Carlos, de De patronos o ahí, de ahí patricio. viene el término. Justamente, el Perfecto. patricio, que deriva de la palabra patronus, que era el dueño o propietario de una escuela de gladiadores. Me queda bastante claro dónde viene el término. Yo creo que de ahí, Carlos, nos pasamos al Renacimiento, ¿no? Que es donde florece toda la cultura y las artes. ¿Qué antecedentes podemos obtener de ahí, Carlos? Mira, en esa época había una familia en Florencia, la familia Medici, que se dieron a la tarea de alguna manera, a través de, no como un patrocinio como tal, sino de un mecenazgo, porque lo que hacían es que vivían dentro de sus casas, de sus palacios, y se les daba alimentos y se les daba todos los materiales, y estas personas de ahí podían empezar a generar temas o artísticos como, por ejemplo, Leonardo da Vinci, como Miguel Ángel, como Donatello y como muchos, Botticelli, como muchos otros artistas que empezaron gracias a que estos banqueros tenían la capacidad de poderles pagar, fue como empezó a surgir todo este tema a través de este mecenazgo. Y llegó a tal grado la influencia y el poder que tenían estas personas, la familia Medici, que llegaron a rivalizar con el mismísimo Papa, que no era cosa sencilla en esa época. Y esta competencia que se daba entre familias poderosas de banqueros fue lo que empezó a generar que muchas personas empezaran a patrocinar o a dar este mecenazgo. Entonces ahí empieza a florecer el arte, la cultura, la tecnología y toda esta parte. De no haber sido por todo esto, seguiríamos todavía en la Edad Media, De o no por lo haber menos sido, hubiera tardado mucho más. sí, de no haber sido por el patrocinio, no hubiéramos tenido el desarrollo en artes y ciencias y cultura, ¿no? Entonces Así de importante. porque también creo que podemos hablar de Galileo Galilei y el descubrimiento del cosmos, ¿no, Carlos? Así es, o sea, también era parte también de alguien que tuvo esta capacidad de poderlo, de darle este mecenazgo y a muchísima gente, te estoy hablando de músicos, estoy hablando de, no nada más de pintores, estoy hablando obviamente también a gente que hacía tecnología y armas de guerra y todo esto, pero obviamente el arte es lo que más resalta en esta época. Bueno, y luego más adelante, Carlos, viene la evolución del patrocinio, donde antes
buscábamos un costo por impacto. Queríamos salir muchas veces, queríamos que la gente viera el logo por todos lados. Queríamos, creíamos que cumplíamos el objetivo si la persona veía muchas veces la marca. Y la evolución viene cuando empezamos a entender que no se trata de que el logo se vea muchas veces, sino de buscar generar ese vínculo entre la marca y el consumidor. Desde luego, es bien importante esto que mencionas, porque ahí es donde empieza ya a generarse una diferencia, porque anteriormente, no sé si te acordarás, era meter la marca en todos lados, entre más se veía, entre más impactos generabas, entre mayor frecuencia, y así es como se medía. Y esa es una de las principales razones por las cuales cuesta mucho trabajo ahora entender esta diferencia entre el patrocinio y el impacto de la publicidad, porque vemos hoy equipos o uniformes donde están tapizados de imagen. Eso se convierte más en una especie de publicidad, de impacto, más que de un patrocinio. Y esto que mencionas, de una asociación, de una vinculación con los valores, con los principios, con la esencia de cada uno de los partidos, es lo que hace la diferencia, porque ahí ya no estás vendiendo el número de impactos, sino lo que estás vendiendo es esta asociación. Ya no me importa que el equipo gane o no gane, sino yo estoy identificado con los valores, con los principios, con pertenecer a una organización de un equipo, de un deporte que a mí me gusta por quién es, por quién hace, no tanto por el número de veces que lo veo anunciado. Así es, ya empezamos a ver que los equipos deportivos o los artistas en los conciertos ya no tienen solamente aficionados, sino tienen una comunidad, una especie de tribu que digamos que emocionalmente están vinculados muy fuertemente con su equipo o con su artista. Eso es un valor que hoy en día genera mucho más valor para una marca que antes los impactos que se generaban, ¿no? Sí, y ahí es donde tenemos que empezar a entender que lo que estamos vendiendo es asociación, que lo que estamos es pertenencia a un grupo que me hace sentir parte de. Y lo vemos, por ejemplo, ahorita que acaba de pasar el Super Bowl precisamente, ¿no? No ves en lo que es la cancha, no ves marcas, ves la esencia del equipo, pero si tú te metes a investigar cuántos patrocinadores tiene la NFL, cuántos patrocinadores tiene los Seahawks, cuántos patrocinadores tiene los Patriotas, y no los ves en el campo, porque Así es. la esencia es diferente, la cultura es diferente a como lo percibimos o lo vemos nosotros en América Latina, o por lo menos en México. Sí, Carlos, en vez de estar esos patrocinadores en el campo plasmados, están entre las personas y eso genera mucho más valor y mucho más, digamos que opción de compra o generar ese gancho que necesitan para que adquieran sus productos. De ahí la esencia de este podcast es cómo unimos a una persona que está queriendo tener un beneficio de lo que ya hace a través de vender un patrocinio y de cómo, por el otro lado, una marca o una empresa o una organización está interesado en crear estos vínculos con una comunidad. Y esto se logra a través de entender cómo gestionar y cómo administrar esta parte de los patrocinios para poder sacar el mejor provecho, y de eso es lo que vamos a estar hablando aquí durante varias semanas. Perfecto, entender este tema de algunas marcas buscan recordación, otras marcas buscan intención de compra. Yo creo que todo eso es algo que podemos ir desarrollando en diferentes capítulos y me queda muy claro desde los Juegos Olímpicos en Grecia a hoy en día, donde ha evolucionado y donde hemos tenido a las marcas cada vez más involucradas con la actividad de entretenimiento, yo creo que es algo que tiene mucho valor y podemos ir platicando capítulo a capítulo. Así es. Y ¿sabes qué, Jorge? Yo creo que hoy por hoy ya no hay ninguna actividad humana que no sea susceptible de un patrocinio, o por lo menos de un mecenazgo, o de algo que te pueda ayudar a aportar a través de un intercambio, a través de una aportación en económico, o simplemente con la presencia.
¿no? De una personalidad o de un artista o de alguien que genere impacto o que genere atención por parte de una audiencia. Hasta aquí este capítulo. Yo creo que lo padre va a ser ir descubriendo nuevos temas, ir descubriendo nuevas tips que les podamos dar a las personas y experiencias que podamos platicarles, ¿no? Y obviamente la idea es que todo el mundo participe, pregunten, consulten, háblenos de qué tema quieren platicar. Nosotros desde nuestra muy humilde experiencia podemos comentar algunas cosas y seguramente nuestros amigos o la gente que también conoce del tema, platica del tema, sabe del tema, pues búsquenos, contáctenos y evidentemente están cordialmente invitados a participar en esto porque esto es para ustedes y de ustedes. Perfecto. Entonces, hablemos de patrocinios, Carlos. Hablemos de patrocinios, nos estaremos viendo por aquí.